Muy buenas noches con todos. Un afectuoso y cordial saludo, un abrazo grande y un saludo bien especial de parte del Centro Surcolombiano de Logística Internacional del SENA Regional Nariño para todos y cada uno de ustedes. En, en ese orden de ideas, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la manera más puntual posible. Entonces solicitamos, por favor, nos confirme si autorizamos la grabación para los fines académicos y pedagógicos para los que haya lugar, por favor. Vale, perfecto. A las personas que van reaccionando. Bueno, mis estimados, entonces, como ya es costumbre, eh, vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión. Debo comentarles que será la última sesión en la metodología que venimos trabajando actualmente, en razón a varias situaciones que ya comentaremos de manera inmediata. En ese orden de ideas, pues para hoy vamos a hacer el acompañamiento para el desarrollo de dos evidencias dentro del proceso de formación, la primera que es una oferta de servicios y la segunda que es una simulación. En ambos casos, la primera evidencia está programada para entregar dentro de 8 días y la segunda posteriormente. Sin embargo, para ambos casos, la información o la fundamentación que vamos a hacer es suficiente y por supuesto aspiramos dejar lista toda la información que ustedes necesitan fortalecer o que necesitan adicionalmente para que puedan desarrollar la evidencia tal y como se ha previsto. ¿Me confirman, por favor, si es visible la pantalla? Sí, señor. Sí, Vale, señor. Sí, señor, sí se en- puede ver. gracias. Entonces, em, pedirle los dos favores acostumbrados de siempre. El primero, personas que vayan solicitando el ingreso, por favor autorizarlo o hacer el acceso desde la sala de espera para que por favor nos puedan apoyar. Y segundo, la persona que necesite intervenir para que haga la apertura del micrófono y por supuesto demos lugar a la participación a la que haya lugar. En ese orden de ideas, como ustedes pueden observar, incluso la sesión de hoy también ya tiene un poco de diferente en razón a varias situaciones que comentaremos a continuación. La primera, hemos hecho como el ejercicio de tratar de ser muy comprensivos y dar algunas herramientas importantes para que ustedes tengan mayor facilidad en cuanto a la presentación de evidencias y en cuanto a la participación en este tipo de encuentros. Sin embargo, y como ocurrió en la sesión inmediatamente anterior, la participación pues no fue la adecuada, la esperada, todo lo contrario, en algunos casos por temas de conexión o de desconexión mejor, no pudimos como avanzar o hacer trabajo colaborativo. Entonces eso nos invita a cambiar un poco la metodología a partir de hoy, o a partir de la próxima sesión mejor, porque hoy debo informarles y debemos llegar a algunos puntos comunes o de acuerdo con ustedes. Vamos a retomar la metodología tal y como ustedes la conocen o tal y como la han podido definir en algunos elementos o procesos de formación virtual, es decir, la responsabilidad un poco más fuerte caerá sobre los aprendices con el objeto de que puedan hacer la apropiación de los materiales y también que este tipo de encuentros o eventos sean un poco más interactivos y participativos. Si logramos de alguna manera retomar ese tema de participación, podríamos estar alternando con algunas otras estrategias de trabajo. De lo contrario, seguiremos y retomaremos, pues en cuanto sea necesario, con un trabajo un poco más protagónico de parte de los aprendices y no solamente de este lado de los instructores. Entonces empezaremos a programar algunas actividades tipo socialización, tipo presentación, tipo compartir pantalla, entre otros elementos que nos resultan de alto valor para que los procesos sean un poco más dinámicos. Ustedes se preguntarán por qué de las decisiones. Como ya lo he comentado, en primera medida ya hemos hecho unas anotaciones sobre la participación en las sesiones anteriores que fue relativamente escasa. Y segundo, en la evidencia que ustedes acaban de presentar, que hasta hoy en la mañana habíamos revisado alrededor de 20 documentos relacionados con la oferta de servicio y las necesidades de los aprendices, un 95-96%
de quienes diligenciaron o quienes presentaron ya la evidencia, definen algunos puntos que resultan de mucho interés. Ustedes pueden apreciar que precisamente esa evidencia de definir una cartilla de demandas de los clientes tiene un doble propósito. El primero, pues obviamente fundamentar la parte cognitiva del proceso de formación y la segunda, tener un mecanismo, entre comillas, disimulado para definir la percepción que tienen ustedes sobre los procesos que se adelantan en el quehacer formativo de la institución. Y como les comentaba, ahí encontramos un 95% de personas que solicitan o que argumentan de que los procesos deben ser un poco más participativos, incluso mucha gente que comenta de que debe hacerse incluso con cámara abierta, con el objeto de que todos estemos aportando y concentrándonos y haciendo procesos tal y como deben resolverse o tal y como debe interactuarse en este tipo de mecanismos. De igual manera, muchas otras personas también definen la necesidad de participar. Otros tantos también definen que es necesario que se haga una corroboración o una evaluación de la apropiación de conocimientos por parte de los aprendices. Y otros muchos tantos también definen de que se hace necesario que se haga un acompañamiento desde la misma plataforma LMS Sayuna con los contenidos que están ahí, simplemente replicarlos, volverlos a exponer, volverlos a tocar y solicitar a los aprendices que hagan la retroalimentación de los mismos. En ese orden de ideas se ha tomado en consideración todos esos apartes bastante significativos de la mayoría de ustedes y por supuesto eso nos obliga, entre comillas, a hacer algunos cambios metodológicos. Entonces debo insistir, creo que ya hemos salido de la parte como más compleja, más fuerte, más llena de actividades y a partir de la siguiente sesión el rol lo harán protagónicamente los aprendices. Ahí vamos a tener algunas situaciones importantes y es que sí o sí la participación de cada uno de ustedes debe ser efectiva. Debemos hacer tanto el apoyo como el control a dichas participaciones e incluso daremos un espacio para preparar algunas temáticas y que individualmente cada uno de los participantes ponga sus puntos de vista o las anotaciones respecto a la apropiación de las temáticas. Entonces, mire que esa evidencia sirvió de un punto de quiebre, por llamarlo de alguna manera, para la definición de las acciones como serán de aquí en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Haremos incluso al inicio de cada sesión una recopilación o una retroalimentación y una comprobación de qué tanto material de apoyo ustedes apropiaron del disponible en LMS e incluso haremos algunas actividades interactivas para que todos estén participando en tiempo real. Y debo insistirles, a partir de la sesión también la participación o a quien solicitemos participación deberá hacerse con cámara abierta, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí haya dudas, preguntas, inquietudes, si me dejo entender, de no recibir inquietudes, asumimos de que estamos de acuerdo todos con las apreciaciones. Los escuchamos, por favor. No, señor, yo entendí perfectamente, gracias. Gracias. Instructor, entonces, de ahora en adelante, cada que tengamos una duda, se enciende cámara y pues obviamente se hace la pregunta. Sí, es correcto, es correcto. Vamos a hacer ese tipo de apreciaciones con el objetivo de que todos estemos como concentrados en esta hora o par de horas de los encuentros en el quehacer del proceso formativo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? Bien, en Aquí ese está orden de bien. ideas. Perfecto, gracias. En ese orden de ideas, entonces, vamos a definir el acompañamiento a la actividad de hoy, como les digo, en la metodología que venimos trabajando. No vamos a compartir formatos como tal a ustedes, pero sí dentro de la presentación he traído un modelo específico de alguna evidencia muy similar o de evidencias muy similares a las que nos solicita o nos pide el proceso de formación.
Eso también va a cambiar un poquitico, ya en la presentación no va a estar los pormenores de la guía de aprendizaje, los vamos a leer de manera como muy rápida y muy conjunta desde la misma guía de aprendizaje y obviamente lo que buscamos es que todos estén muy concentrados con el desarrollo del encuentro, que se genere la necesidad de hacer la repetición del encuentro de ser necesario para que podamos estar al tanto con el asunto. Comentarles, tal y como lo pueden apreciar en pantalla, estamos proyectando la guía de aprendizaje, entonces desde hoy iniciaríamos una actividad de aprendizaje nueva que habla de establecer mapas de riesgos eh, y coberturas de seguro de acuerdo con las mercancías y necesidades del cliente. Eso es una macroactividad que tiene una duración estimada de 48 horas y en la cual hay que presentar una cantidad de evidencias importante y donde ustedes pueden observar que para el desarrollo de estas actividades, pues hay que apropiar el material de apoyo que está disponible en el MS Sayuna y también dentro del bloque o componente de pronóstico de necesidades. La primera evidencia que vamos a trabajar y sobre la cual vamos a hacer la fundamentación se denomina documento de Word de presentación de oferta de servicios. Básicamente es una presentación de una oferta de servicios para el transporte de una X cantidad de productos con unas características específicas, pero tengan por favor en cuenta que este insumo de esta evidencia es la base para la evidencia que debemos trabajar para próximos días. Como ustedes pueden observar, en la guía de aprendizaje aparece una evidencia 2 que se llama simulación y muy claramente la guía de aprendizaje dice que con base en la oferta presentada en la anterior evidencia debe desarrollarse esta simulación. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a trabajar en conjunto la fundamentación de cómo se debe presentar o cómo podría presentarse estas evidencias con una alternativa y un ejemplo para que ustedes lo puedan tener como muy preciso y en claro. En ese orden de ideas, vamos a dar inicio al acompañamiento de la evidencia tanto oferta de servicios como simulación, que es lo que tenemos programado para hoy 18 de noviembre. ¿Me confirman si es visible la presentación, por favor? Sí, señor, sí es visible. Señor Vale, instructor, siga, señor por favor. instructor, esta evidencia se puede trabajar en grupo. Sí, estas evidencias se pueden trabajar en grupo. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces, como ya es costumbre en nuestros encuentros, pues estamos haciendo el saludo de bienvenida, una información general, vamos a hacer una introducción general y una información específica de las actividades. Vamos a explicar y fundamentar la evidencia de documento de Word, presentación de oferta de servicios e insistimos, la cual es la base para la siguiente evidencia que se denominará simulación. Abriremos un espacio para inquietudes, dudas, precisiones o lo que haya que resolver. Valoraremos los aprendizajes con algunas preguntas dirigidas y extraeremos unas conclusiones. Bien, ¿qué es una propuesta de servicios? Una propuesta o presentación de una oferta de servicios. Básicamente es un documento o una opción que puede ser en documento o puede ser en algún otro mecanismo, por ejemplo en audio. Para el caso será un documento en Word donde usted dé a conocer la capacidad administrativa, operativa, financiera y logística de una empresa u organización para prestar un servicio o para producir un bien. Para nuestro caso será para la prestación de un servicio. Es importante mencionar que este documento debe reflejar la capacidad que tiene una empresa, la capacidad que tiene una persona, la capacidad que tiene un área, con el objeto de satisfacer una necesidad y tratar de persuadir o convencer a un cliente potencial de tomar la oferta que le estamos presentando. Para ello, si ustedes observan la guía de aprendizaje, nos pide que simulemos la posibilidad de transportar unos 6 ítems de productos para la firma Limpiecitos S.A. ¿De acuerdo? Entonces, absolutamente todos, independientemente de que trabajemos individualmente o en equipo, vamos a simular que vamos a atender a la empresa Limpiecitos S.A. Es una empresa de productos de aseo y belleza personal y esta empresa tiene la necesidad de transportar unos productos. Específicamente los 6 ítems que ustedes ven ahí son 15.000 máquinas de afeitar, 50 litros de loción tópica para prevenir la caída del cabello, 20 galones de etanol, 4 cilindros de oxígeno de 20 libras, 20 litros de zumo de limón y 8 bultos de bicarbonato de sodio.
Como ustedes pueden observar, volvemos a enlazar los dos temas importantes. Primero, todo el tema de necesidad y servicios al cliente. Segundo, todo el tema relacionado con la gestión, en este caso logística y del transporte. Y lo que hay que hacer es una propuesta o una oferta para prestarle el servicio a esta empresa Limpiecitos S.A. para transportar esos productos que están ahí. Es un tema que requiere de mucho análisis, de mucha preparación y sobre todo de discriminar cada uno de los ítems de la manera cómo debe embalarse, cómo debe transportarse, si se puede mezclar unos productos con otros, si no se pueden mezclar, si se pueden transportar de manera conjunta o si requiere cada uno de un transporte diferente, teniendo en cuenta las características, el sistema de empaque, el embalaje y también las cantidades. Alguien podría decir, no, llevemos cada ítem en un vehículo diferente. Sí, pero pagar un vehículo, por ejemplo, para transportar solo 4 cilindros de oxígeno de 20 libras, pues digamos que no es muy acertada la decisión o no sería una decisión correcta. Entonces hay que encontrar una manera para transportar todos estos productos de la manera más ventajosa posible, más económica, más eficiente, pero también que busque que la oferta de servicio sea tomada por el cliente potencial, que para el caso es Limpiecitos S.A. ¿Qué pormenores tiene la actividad aparte de los 6 ítems que acabamos de mencionar? Primero, que deben ser trasladados desde la zona franca o desde una zona franca del municipio de Zipaquirá. Esto está a 2.600 metros, 2.650 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 12 grados. Y eh, debe hacerse un transporte hasta la ciudad de Barranquilla. Entonces, Barranquilla se encuentra a nivel del mar y con una temperatura promedio de 32 grados centígrados. Estos dos puntos, tanto de altura como de ubicación y por supuesto altura y temperatura, deben tenerse en cuenta porque hay productos que pueden sufrir algún daño o deterioro. Y es ahí donde ustedes van a tener que tomar decisiones sobre qué tipo de transporte es el que van a utilizar. ¿Qué pide exactamente la evidencia? La evidencia dice que cada uno de ustedes o cada equipo de trabajo debe investigar y construir una propuesta, en este caso, para ofertar la posibilidad de transportar esos productos. ¿Qué debe mostrar? Debe mostrar la forma en que se distribuirán las mercancías, los modos de transporte y las capacidades de los modos y medios de transporte que va a utilizar y todo el tema de empaque y embalaje que debe proporcionarse. De ser necesario y de ustedes considerarlo, pueden hacerlo a través de transporte multimodal o intermodal, no hay ningún inconveniente, pero deben tener en cuenta que la propuesta no debe estar por encima del precio del mercado. Por eso solicita que ustedes investiguen. Una vez ustedes hayan hecho toda la investigación, hayan discriminado producto por producto, hayan definido cómo se va a distribuir, hayan definido el modo y medio de transporte, hayan definido las capacidades, el tipo de embalaje, el tipo de empaque, en fin, todos los detalles, pues obviamente consignarán de manera pormenorizada los costos. Entonces van a hacer un análisis o una investigación de esos costos con el objeto de presentar una propuesta formal indicando qué tipo de costos o cuánto sería el valor o el coste de transportar esas mercancías entre Zipaquirá y Barranquilla. Hay que tener en cuenta que dentro de la oferta de servicios o dentro de la propuesta de oferta de servicios también tienen que considerar la necesidad de seguros, la necesidad de minimizar riesgos y, por supuesto, que el transporte se haga en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Eso es lo que pide la evidencia. Y como ustedes pueden observar, es una evidencia eminentemente investigativa, es decir, ustedes deben apropiar el material de apoyo, pero fundamentalmente deben hacer una investigación de cómo sería lo más apropiado de transportar, en qué tiempos, en qué valores y bajo qué condiciones estos 6 ítems que ustedes ven en pantalla. Entonces, en términos generales y para irles facilitando un poco la labor, el ítem 1 son máquinas de afeitar, son 15.000 unidades y la unidad de medida que hay que tenerla en cuenta será U, es decir, unidades. Entonces son 15.000 máquinas de afeitar. El ítem 2 son lociones tópicas para prevenir la caída de cabello. La cantidad son 50 lociones y vienen en una unidad de medida litro, es decir, vienen en botes por litro, ¿de acuerdo? Ustedes definen si lo individualizan, si lo transportan en conjunto, en fin, las decisiones logísticas y de transporte que sean necesarias. El ítem 3, etanol, son 20 galones. Ahí está también la unidad de medida y el código correspondiente.
El ítem 4 son cilindros de oxígeno de 20 libras, son 4 unidades, es decir, 4 cilindros que hay que transportar. El ítem 5, zumo de limón, son 20 litros. Y el ítem 6, bicarbonato de sodio en bultos, son 8 bultos u 8 sacos, ¿de acuerdo? El código de sacos es BG, tal y como ustedes lo pueden observar en pantalla, para que lo tengan muy claro. Aquí hago un paréntesis importante y como les venía indicando, esta oferta de servicios debe estar tan bien elaborada y debe partir de una base muy sólida porque en la siguiente evidencia a usted se le va a pedir que simule el proceso, es decir, si lo que usted documentó en Word o en el documento que se le pide realmente es realizable. Y obviamente le vamos a colocar alguna situación particular a cada uno de ustedes. Por ejemplo, de la oferta de servicios que usted presentó, por favor, hacer un descuento del 5% en el pago de seguros. Y usted tendrá que hacer el ejercicio para que la oferta de servicios que usted presentó contemple la posibilidad de bajar ese 5% y simular el proceso de transporte. ¿Cómo lo vamos a simular? En documentos, generalmente en documentos de Excel o en tablas de Excel, que facilita mucho la situación. Ya en esta evidencia siguiente, que obviamente es la que corresponde a la siguiente semana, que se denomina simulación, la guía de aprendizaje le dice que usted ha sido designado como supervisor de una empresa de transporte de carga y paqueteo, es decir, es usted el directamente responsable de esta empresa y obviamente es usted la persona a la que le han encomendado definir o aceptar la oferta de la empresa o del transporte de limpiecitos S.A. de los 6 ítems que acabamos de mencionar, para lo cual usted debe precisar esa propuesta, es decir, ya llevarla de, insisto, del documento de Word, que es esta evidencia, a algo mucho más estructurado, algo mucho más completo, con datos, cifras, tiempos, costos, precios, valores, mapas y demás, para que usted pueda de alguna manera cumplir y consignar el paso a paso que se debe realizar para lograr la entrega de esos 6 ítems de producto en el menor tiempo posible con los menores costos y obviamente asegurando la manipulación, perdón, de la mercancía, evitando al máximo los transbordos o haciéndolos de la mejor manera en el caso de que se haga, y por supuesto teniendo en cuenta el personal que debe participar de este ejercicio. En esta segunda parte o complemento de la evidencia, a usted se le pide que elabore una simulación en formato de Excel y por supuesto presente el resumen de la decisión tomada. Eso usted lo podrá transportar pues o lo podrá mejor transformar en documento de PDF de ser necesario y subirlo a plataforma evidenciando todos. Personalmente sugiero que lo hagan simplemente en Excel para evitar cualquier novedad o cualquier situación. Entonces, reitero, lo que ustedes van a tener que hacer en esta primera evidencia es una oferta de servicios para transportar esos productos que están en pantalla o trasladarlos desde la zona franca del municipio de Zipaquirá hasta la ciudad de Barranquilla. ¿De acuerdo? Por ahí viene un tema bien interesante que me permito compartir con ustedes para que lo vayan teniendo en cuenta o lo vayan analizando. Me permito mostrarles una oferta de servicios de manera muy general, como para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que hay que hacer en esta primera parte de la evidencia. Entonces, ustedes dirigirán un documento formal, en este caso la empresa Limpiecitos S.A., al área que ustedes consideren es la encargada de gestionar con ustedes la posibilidad del transporte. Obviamente debe tener de manera muy clara y precisa a qué hace referencia el documento, en este caso presentación de oferta de servicios. Ustedes colocarán una empresa o un nombre o a título individual de cada uno de ustedes. Harán la presentación general de su empresa o de su experiencia, su trayectoria para de alguna manera persuadir a Limpiecitos S.A. de tomar su oferta. Le van a contar qué tanto tiene, le van a mostrar su infraestructura, los datos de mayor relevancia de su presencia en el mercado, los datos de mayor importancia en cuanto a su músculo financiero, con el objeto de que, en efecto, Limpiecitos considere la posibilidad de contratar con ustedes. En este ejemplo que les muestro, la empresa cita que tiene algunas certificaciones de carácter nacional e internacional, y por supuesto eso también genera credibilidad al momento de presentar una oferta de servicios. Le muestran un poco del parque automotor con el que cuentan, le muestran un poco de cómo hacen el trabajo de contenedores, de alguna carga suelta, de alguna carga a granel en este caso, el tipo de mercancías que generalmente transportan. Y después de hacer todas esas
esa presentación ya le muestran en detalle la propuesta comercial o la cotización, ¿de acuerdo? Una oferta de servicios no es otra cosa que una cotización. Y mire que aquí citan, por ejemplo, los ítems, los 6 ítems y la cantidad que se solicita transportar y que ustedes están dispuestos a transportar. Definen el origen, el destino, el tipo de contratación a desarrollar, definen cómo se hará el transporte, en qué tipo de vehículo y con qué capacidad, definen de manera muy precisa la ruta que se va a transitar, definen el tiempo promedio en el que muy seguramente se va a desarrollar el transporte de las mercancías y presenta una oferta o un valor económico. Entonces aquí, para el caso, le dice que el costo total sería 3.090.863 pesos, incluyendo costos de manipulación, fletes seguros y costos adicionales. Esa es la oferta de servicio. Ya para cerrar en este ejemplo, entonces le dice que por obvias razones están en condiciones de prestar el servicio que ellos solicitan de transporte, que quedan atentos y dispuestos a cualquier confirmación, colocan los datos donde debe realizarse en este caso la confirmación o la aceptación de la propuesta o la posibilidad de negociar, porque existe la posibilidad de hacerlo y la validez. Tenga en cuenta que en gestión logística y del transporte la validez de las ofertas es fundamental. Si usted no le pone tiempo de validez de la oferta, pues obviamente puede tener el riesgo de incurrir en pérdidas o en detrimentos para su empresa o para su gestión. Entonces debe ser muy claro y muy preciso cuántos tiempo o cuántos días o qué tiempo de validez tiene la oferta para la prestación, en este caso, del servicio del transporte. En teoría, esto es lo que cada uno de ustedes o sus equipos de trabajo debería hacer. Ustedes simulan su empresa o simulan cada uno de ustedes como posible proveedor de este transporte, se dirigen al limpiecito, le muestran la empresa, le muestran los datos de relevancia y le cotizan exactamente cuánto podría valer el tiempo y los pormenores de ese proceso, en este caso de transporte. Esa sería la evidencia. Yo les decía, tengan en cuenta y vayan trabajando de una vez en Excel porque, por ejemplo, para citar el caso, esta oferta dice que vale 3.090.000 pesos, pero es que para llegar a ese valor, usted tuvo que hacer un ejercicio muy detallado, investigativo, un análisis de mercado para saber realmente cómo, cuándo, en qué va a transportar, con qué sistemas de empaque, embalajes y demás. Entonces, todo eso váyalo teniendo en cuenta, váyalo construyendo para que usted pueda tener una oferta de servicios sólida y contundente. Siga, Januer, por favor. Siga, Januer, le escuchamos. No lo escuchamos todavía. Mientras tanto, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver? Señor instructor, pues yo lo que observo, lo que veo ahí es que es es una carta de presentación de nuestra empresa y dándolos como una cotización no tan específica de el valor que le vamos a cobrar a la persona, a la empresa que le vamos a transportar, ¿sí? Sí, señora, es correcto. Realmente es eso. Lo que pasa es que cuando ya estamos en el medio, tenemos que asegurarnos de que la oferta no vaya a traer pérdidas, ¿de acuerdo? Puede darse el caso que si la investigación de mercado no fue lo suficientemente buena, le digamos, listo, vale 2 millones de pesos y limpiecito sea diga, listo, contratados y me hacen este transporte y resulta que valía 3. Entonces realmente la evidencia como tal es solamente la carta, como usted lo indica. Pero para llegar a esa carta hay que agotar un sinnúmero de pasos bien interesantes y hay que hacer una investigación muy detallada y muy pormenorizada para que no vayamos a trabajar a pérdidas. Señor instructor, por ejemplo, lo del seguro, no sé, lo que estoy perdida en eso, ¿en dónde podríamos averiguar más o menos? ¿Se me puede orientar, por favor? Bien, perfecto. Hay que tener en cuenta que existen varias páginas, tanto del Ministerio del Transporte como eh, la de la ACC y algunas otras plataformas
que le permiten a usted identificar o definir el valor y el monto de los seguros. ¿De qué dependen los montos de los seguros para transporte de mercancías? Primero, de la cobertura, segundo, del trayecto, qué tan largo, extenso o corto o peligroso es, y tercero, del proveedor. Incluso dentro de las mismas compañías aseguradoras de carga o de transporte de carga, ustedes encuentran porcentajes de seguros. Para facilitar un poco más la labor, generalmente los seguros están entre el 3 y el 7% del valor de la mercancía, del valor real de la mercancía. Y depende, como vuelvo y insisto, del cubrimiento o de los amparos que usted deba hacer. Y de hecho eso es fundamental también dar a conocerle al posible proveedor. Mire, su mercancía va asegurada por un valor de tanto, pero cubre siniestros viales, no más. Entonces usted tiene que hacer como la investigación y la consulta para que pueda definir qué tanto le va a cobrar y qué tanta cobertura va a tener. Tengan por favor en cuenta todos que en transporte siempre se busca la opción más rentable y más económica, ¿de acuerdo? Usted le puede ofrecer una cobertura muy amplia, pero si el precio o el costo se dispara, pues muy seguramente el generador de la carga va a tomar una decisión diferente o va a ir con alguien que le represente mucho menos costos. Ese es un tema que hay que manejarlo como con pinzas porque resulta bien interesante de trabajar. Señor instructor, discúlpeme. Ese tema de los seguros, ¿la empresa lo adquiere por carro o ella adquiere una póliza en general para todos los carros que trabajan con ella? No, no sé. Bien, ahí hay dos cosas. Hay dos tipos de seguro. Un seguro es el seguro del vehículo, ¿de acuerdo? Ese generalmente lo toman para toda la flota de vehículos o para toda la operación de transporte con los vehículos de la empresa o cuando se tiene flota propia. Pero otra cosa diferente es el seguro para el transporte de mercancías o para las mercancías transportadas, ¿de acuerdo? Generalmente, si bien es cierto, para transporte nacional no resultan ser 100% obligatorias, sí es indispensable para tratar de minimizar riesgos. Entonces son dos pólizas completamente diferentes las que hay que tener en cuenta. Para el caso de la segunda, que es la que estamos hablando en la evidencia, es una póliza de seguros específicamente para cubrir el transporte de estas mercancías, en este caso los 6 ítems, desde Zipaquirá hasta Barranquilla, no más. Por lo tanto, la cobertura o la póliza global que tengan los vehículos, pues no serviría o no ampararía la totalidad, puesto que sería solo para el parque automotor y más no para el transporte específico de este tipo de productos. Muchas gracias, señor. Gracias. Vale, perfecto. Januer, no sé si ya tengamos acceso al micrófono, ¿lo escuchamos? Vemos que abre su micrófono, pero no le escuchamos lamentablemente. ¿Alguien le escucha a Januer? Por favor, ¿nos confirman? No, señor. No, ninguno le escuchamos. Creemos que sea un tema de su conectividad, entonces tocaría muy seguramente hacer el ejercicio de salir de la sesión y volver a ingresar para efectos de que pueda recuperar el audio. Generalmente por temas de configuración de equipo pasa eso. Bien, para facilitar un poquitico más la labor y adelantándome un poco a la siguiente evidencia, pero que insisto es el deber ser para construir la oferta de servicios, les voy a indicar de manera como muy rápida un ejercicio de una simulación. Debo advertir que los valores no están acordes a la realidad, es simplemente para que ustedes tomen en cuenta o puedan apreciar cómo debería hacerse un ejercicio específico para llegar, en este caso, a presentar un documento de oferta de servicios. ¿Me confirman, por favor, si el Excel es visible? Sí, señor, sí, es visible. Vale, perfecto. Pues aquí tenemos algunos datos importantes. El generador de la carga será limpiecito. El modo y medio de transporte para el caso de este ejemplo será terrestre. Hacemos una descripción de los ítems a transportar. Como ustedes lo pueden observar, ahí están los mismos 6 ítems. Y lo que se sugiere hacer es definir la cantidad y definir la unidad de medida que ustedes ya la vieron en la ¿Ya presentación. me, ya me escuchan? Sí, siga, les escuchamos.
¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me confirma, por favor? Sí, señor, le escuchamos fuerte y claro. Ah, muchas gracias. Qué pena, estaba bregando con eso. Entonces, que tengo dos dudas. Dos dudas. Una, cuando nosotros luchamos una oferta o competimos por una oferta, lo hacemos desde el área de la seguridad. O sea, le generamos la seguridad al cliente de que su carga va a llegar segura al sitio. No lo hacemos con costos. Por lo general, los costos de nosotros son un poco más altos, pero siempre por lo general terminamos ganando la oferta. ¿Podemos competir con eso o nos tenemos que basar en los descuentos? No, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que ustedes tienen que lograr convencer a la empresa Limpiecitos de tomar la oferta. Ya depende de qué tan bien soportada o justificada esté la oferta de servicios de ustedes. Si la empresa Limpiecitos, al recibir su documento, mira, tal y como lo menciona Januer, de que los niveles de seguridad son muy altos y comparativamente con el resto de puestas que puedan recibir, pues es ventajosa, muy seguramente la va a tomar. No hay ninguna dificultad. Eh, Otra, de otra, hecho, sí, eh, siga, por favor. sí, otra. Yo no había podido entrar en la clase por lo que yo estaba viajando y me conectaba en el celular mientras viajaba, sino que estábamos hablando con los compañeros sobre que habían hecho una recomendación que las evidencias que se entregaban hoy, o sea, tienen que ser basados o amparados en la participación de todos y que habría que abrir las pantallas. Yo tengo una duda, porque yo por lo general estoy en el celular y me conecto y voy con el celular en el casco, como usted ya se ha dado cuenta otras veces. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Si estamos sujetos a seguir trabajando como veníamos o cambiamos la metodología? Bien, la propuesta es cambiar la metodología, lo anotábamos al inicio de la sesión, en razón a varias situaciones. Primero, la participación que ha sido bastante limitada en los últimos encuentros y la segunda, atendiendo algunas solicitudes específicas de varios de los compañeros y en el análisis de la evidencia anterior que ustedes presentaban sobre necesidades de ustedes como aprendices dentro del proceso de formación. Ahora debo anotar lo siguiente, ¿no? Hay casos excepcionales o casos muy particulares donde es imposible abrir la cámara, incluso por problemas técnicos, ¿de acuerdo? Pero digamos que son situaciones no permanentes o situaciones específicas que debemos entrar como a trabajar. Y el tema es muy simple. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado en las últimas sesiones. Entonces, fulano de tal, por favor, cuéntenos qué le parece la temática y pum, se desconecta. Eso no puede pasar. Entonces, si por ejemplo usted no tiene acceso, por ejemplo, a micrófono, pues tenemos una herramienta de chat, entonces usted escribirá, "Mire, en este momento no tengo acceso a micrófono, pero mi participación es esta", y la escribe. Que usted no tiene acceso a cámara de video, entonces simplemente abre el micrófono y dice, mire, en este momento no puedo acceder a video, pero les comento la situación o la apreciación que yo tengo. Resulta, pasa y acontece que no tiene ni micrófono ni cámara, pues está el chat para que usted haga la participación. Pero, insisto, lo que no puede volver a pasar o no debe pasar es que se pierda la participación y al momento de indagar se presente una desconexión. Eso es lo que vamos a buscar, ¿de acuerdo? Pero metodológicamente sí cambio la metodología a partir de la siguiente sesión. Ah, ok, sí, señor. Vale, perfecto. Y de resto, pues obviamente sí solicitaremos apertura de cámara en los momentos indicados y eso nos va a permitir como interactuar un poco más y que la mayoría de los compañeros, tal y como lo comentaron en las evidencias recibidas, pues se sientan un poco más tranquilos, acordes y a gusto. Bien, retomamos nuevamente. Entonces les decía que iba a compartir un documento específicamente de trabajo que no tiene datos completamente reales para efectos de que ustedes puedan observar cómo podría desarrollarse la evidencia o cómo llegar a la oferta de servicios. Entonces les decía, bueno, ya sabemos a quién se dirige, ya hemos definido que el transporte va a ser terrestre en este caso. Si alguien, por ejemplo, desea sacarlo por transporte multimodal utilizando río y carretera, pues puede hacerlo, no hay ninguna dificultad. Cada uno de ustedes tendrá la opción de proponer. Lo que no puede cambiar son estos 6 ítems, las cantidades y la unidad de medida, ¿de acuerdo? Eso difícilmente va a variar, aunque en algunos casos usted podría agrupar. ¿Qué puede agrupar? Por ejemplo, estos 50 litros de loción tópica, pues llevarlos en un solo contenedor o recipiente de 50 litros, o llevarlo en dos de 25, o llevarlo en 5 de 10, en fin, cualquiera de esas situaciones, no hay ninguna dificultad.
Hay que definir la distancia a transportar, no se olvide que será desde la zona franca de Zipaquirá hasta Barranquilla. Entonces aquí en el ejemplo pues hay un dato, ustedes corroborarán si es o no el adecuado. Y por cada uno de los ítems hay que empezar a hacer la investigación que sugiere la evidencia. Entonces, bueno, las máquinas de afeitar las vamos a llevar terrestre, la loción terrestre, todos, absolutamente todos terrestre. Definimos un tiempo estimado del transporte terrestre, entonces para todos los casos serán 20 horas en promedio y empezamos a sacar datos de alto valor. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen aquí en los dos primeros ítems, las máquinas de afeitar y la loción tópica, ¿necesita control de temperatura? No necesita control de temperatura. Los tres siguientes ítems, ¿necesitan control de temperatura? Sí. El etanol, los cilindros de oxígeno y el zumo de limón sí necesitan control de temperatura, porque no se olviden, van a ir desde Zipaquirá hasta Barranquilla y muy probablemente si el tiempo se extiende o si se presenta una eventualidad, pueden sufrir daños. Por lo tanto, hay que considerar la posibilidad de controlar la temperatura. El último ítem, bicarbonato de sodio, ¿necesita control de temperatura? Hemos dicho aquí que no. Pero ojo, repito, estos son datos eminentemente indicativos. Alguien de ustedes o alguno de ustedes puede decir, no, para mí estos no necesitan control de temperatura por tal razón. Entonces, simplemente cada uno de ustedes, de acuerdo a la investigación y análisis de mercado que haga, definirá. Fundamental, empezar a trabajar el tipo de empaque y o embalaje que va a utilizar para cada producto. Aquí en el ejercicio que usted está viendo, las máquinas de afeitar pues irán en cajas de cartón, las lociones tópicas irán en envase de vidrio. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no en plástico y sí en vidrio? Entonces ya hay que empezar a tomar esas decisiones. Los galones de etanol, pues irán en galoneras o en pimpinas, como le quiera llamar, de plástico, o canecas le conocemos normalmente. El nombre técnico son galoneras de plástico. Los cilindros, pues obviamente irán en cilindros. El zumo de limón dice que irá en envase de vidrio. Entonces pregunto, ¿será que ese zumo de limón puede ir en envase plástico? Habría que definir, dependiendo de la acidez, el tipo de plástico, contaminación cruzada, entre otros aspectos, hay que tomar la decisión que menos riesgo presente para ese transporte de producto. Y lo último, pues son los sacos de bicarbonato que en este caso irán obviamente en saco y en estiva, es decir, para facilitar la manipulación de esos 8 sacos, irán en estiva. Aquí hace una definición del tipo de vehículo que podría utilizar para el transporte. Entonces, para el ejercicio coincide de que los 6 ítems pueden ir en un furgón isotérmico, pero ahí ya hay que empezar a analizar, bueno, si los unos necesitan control de temperatura y los otros no, ¿cómo hacemos ahí? ¿De acuerdo? Y la capacidad del vehículo. Entonces hay que hacer una aproximación de cuánto puede pesar cada uno de esos ítems y llegar a una conclusión. Entonces decimos, mire, realmente ahí con un vehículo de 5 toneladas de capacidad es más que suficiente porque es una mercancía liviana y el volumen tampoco es que sea alto. Alguien puede decir, no, en un vehículo con capacidad de 5 toneladas no me arriesgo, no me alcanza, lo voy a hacer en 10 toneladas. Entonces cada uno de ustedes ya define eso y eso influye directamente en los costos. Hay que hacer una aproximación del costo en flete, hay que hacer una aproximación de los costos de manipulación, es decir, el cargue en Zipaquirá y el descargue en Barranquilla. Hay que definir costos de seguros, entonces, cuánto podrían valer esos seguros dependiendo de qué tanta cobertura usted les va a dar. Si tiene otros costos, por ejemplo, trámites administrativos, documentales, hay que valorarlos y sacar un costo total. Entonces, mire que aquí el costo total en este ejercicio, que vuelvo y repito, es indicativo y nada tiene que ver con la oferta. Entonces se dice que los costos serían 2.427.000 y ustedes recordarán que ya teníamos una oferta anterior de 3.090.000. Pues mire cómo va cambiando como el panorama. En la parte de abajo, ¿cuáles son los otros costos? Porque siempre el cliente se va a interesar por eso, ¿no? Usted le dice, mire, otros costos son 200.000. Y el cliente, si usted no le deja claridad, le va a decir, pero, pues, ¿qué son otros costos? Especifíqueme, porque no puedo definir. Entonces usted le dirá, mire, son imprevistos, más canastillas para el transporte, amarras, neveras de icopor, en fin, lo que usted vaya a utilizar. Y vuelve y juega el tiempo de vigencia de la oferta. Entonces, mire que cuando usted haga esta investigación y tenga estos datos, ya puede proyectar una oferta de servicios en Word. Y de paso ya tiene el insumo de mayor relevancia para la próxima evidencia, que será la simulación. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Es un trabajo eminentemente consultivo, de investigación, de roce con el mercado, de apoyarse con los compañeros. Hay gente que tiene mucha experiencia en transporte en el grupo.
Y lo que buscamos es precisamente generar esa dinámica donde todos puedan tener una oferta interesante que presentar. Por obvias razones, y sobra decirles, ninguna de las ofertas que presente una persona o un equipo de trabajo comparativamente con otra va a ser igual o debe ser igual, imposible, porque cada uno de ustedes o cada equipo de trabajo representa una empresa diferente y es imposible que manejen los mismos costos. Es imposible, ¿de acuerdo? Eh, Básicamente eso es lo que habría que hacer en cuanto al desarrollo de la evidencia y como vuelvo y repito, tendrían ya gran parte eh, de la simulación. Ya en la simulación, posteriormente, ya es colocar los demás datos de alto valor. Entonces, por ejemplo, presentar los embalajes que se van a utilizar, cuándo se utilizan las canastillas, cuándo las amarras, cuándo las estibas y para qué las neveras de icopor, en fin, ya hacen una definición un poco más precisa de todo. Y luego ya hacen la proyección comercial total, que eso es lo que les pide la simulación en términos generales. Entonces, mire que aquí prácticamente es reiterar la oferta de servicios y concretar un negocio. Entonces, aquí ya está el origen, el destino, los kilómetros a recorrer, el tiempo estimado de viaje, el modo de transporte, el tipo de vehículo, con qué capacidad, se traza la trayectoria o la ruta que se va a seguir para cumplir con el objetivo, ¿de acuerdo? Y esa sería la evidencia, o las dos evidencias prácticamente listas y desarrolladas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, no entiendo. Resolver, por favor. Siga, por El favor. trabajo en sí, la primera evidencia, documento en Word de presentación de oferta de servicios, ¿es presentarlo el trabajo se va a presentar en Excel o es en Word? No entiendo. Y la Bien, simulación viene dentro de ese documento. bien, Hasta varias el cosas. momento no La he primera, entendido. el primer documento es un documento de Word, donde usted va a presentar la oferta de servicios, es decir, donde usted va a poner a disposición de un interesado, que en este caso es el Limpiecito S.A., la posibilidad de transportarle esos 6 ítems de producto a un cierto valor y bajo unas ciertas condiciones. Pero para llegar a ese documento de Word, necesariamente usted tiene que haber pasado por ese documento investigativo y plasmado en Excel para que la oferta que usted haga no esté desfasada. Repito, puede darse el caso que usted diga, bueno, cotizo por encima y eso vale 2 millones y resulta que no valió 2, valió 3. Entonces usted ya va a trabajar a pérdidas porque si usted le presenta su oferta de servicios al cliente y él ve que es muy favorable, él le va a decir la tomo. Y usted tendrá que, con base en lo que ofertó, definir si cumple o no cumple y definir, obviamente, que debe hacer el servicio que le han solicitado porque usted entregó una oferta formal. Entonces, necesariamente para llegar a ese documento de Word hay que pasar por esa investigación y por tener esos datos en Excel. Y ya la segunda evidencia es la simulación. Ahí que le va a servir el Excel que usted hizo, lo que pasa es que lo va a pulir un poco más, le va a colocar todos los detalles para que usted tenga ya una oferta comercial formal. Entonces, como usted puede observar, básicamente lo que se hace en estas dos actividades o dos evidencias es coger una actividad y dividirla por partes. En teoría se presenta un documento de Word preliminar, pero ese documento tiene que haber nacido o tiene que salir de una base muy fuerte, muy bien soportada, de una cotización en Excel debidamente consultada que le permita llevar a un documento de Word una posibilidad. Por eso, o sea que en la primera evidencia, el documento de Word, se presenta el Word, o sea, son dos evidencias en una, el Word y un En la Excel, hay que primera, entregar solo el los dos, Word. a solo el En la Word. primera, solo el Word. Y en la de la siguiente semana usted ya va a tener que incluir el Word más la precisión de todo lo que tenga que precisarse para hacer efectiva la oferta. Es La decir, en la Excel. siguiente evidencia usted entregará el Excel. Pero, insisto, usted no puede presentar el Word sin haber hecho el Excel. Ok, bueno, gracias. Ok. Linda Lorena, siga, por favor. Buenas noches, señor instructor. O sea, Buenas su noches. merced está diciendo en este momento que toca presentar el Word, pero no podemos elaborar el Word sin la evidencia que nos acaba de mostrar del Excel. Entonces, en ese orden de ideas, el Word que vamos a presentar primeramente es como una simulación y ya en la Es al segunda fondo. sería presentar los dos, pero tiene que concordar lo que estamos presentando, ¿sí? Es lo que tengo Es entendido o lo que le estoy correcto. entendiendo más o menos. Es correcto. La segunda parte es correcta. Es decir,
En esta primera evidencia usted va a presentar una carta donde ofrece sus servicios a un costo estimado, que se supone no debe estar muy lejos de la realidad, ¿de acuerdo? Y en la siguiente evidencia usted ya va a presentar todo muy pulido, muy bien documentado, incluido el tema del Excel para que usted presentó en Word ahorita es viable y que la puede cubrir. Ok, o sea, ahorita el Word es un borrador, Es correcto, es un borrador. entre Pero comillas. insisto, no Ok. puede estar muy desfasado, ¿no? No Entonces, Sí, puede una estar tratar de consulta. desfasado. llevarlo tratar de llevarlo como a lo más real posible, ¿sí? Es correcto y vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Usted en la oferta me dice a mí, yo soy limpiecito, o sea, y me dice que me hace ese transporte por 1 millón, yo inmediatamente le digo, listo, lo tomo. Y usted tendrá que cumplirme. Y resulta que eso no vale 1 millón, vale 3. Entonces, ¿qué va a hacer usted ahí? Porque ya está trabajando a pérdida. Entonces, este documento de Word debe ser muy cercano a la realidad. Entonces, una consulta. Entonces, en el Excel, por ejemplo, yo tengo una simulación de Excel, la había estado trabajando. En esa tengo la planificación, la operación, los costos, el resultado del mismo. También está la selección de vehículo, tipo de vehículo, el seguimiento satelital, que es lo que competimos, los tiempos, el combustible, el tipo de ruta, los reportes que se hacen durante el tiempo a la central de control, a tracking de seguimiento y al cliente para que vaya sabiendo y vaya preparando la recibida del vehículo. Y lo otro, el tema de optimización de paradas, es decir, que en el mejor tiempo posible la carga llegue, sobre todo si estamos transportando temas perecederos o el tema de cadena de frío. ¿El Excel solo tiene que ¿Correcto? llevar eso o tengo que meterle todo el tema completo? No, con eso es suficiente porque eso a usted le da los parámetros. Primero, para convencer a un cliente y segundo, para demostrarle cómo va a efectuar usted la operación. Entonces, no hay ninguna dificultad. Señor, gracias. Ok. ¿Alguien más dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver? Yo, Siga, por favor, y luego Andrés. instructor, una pregunta. ¿La metodología en cuanto a los documentos base que usted nos daba también cambia o también vamos a seguir trabajando así? Definitivamente cambia hasta que retomemos, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, la participación de la mayoría del grupo. De hecho, veo que hoy funcionó, estamos varios participando. Hasta que no retomemos la participación por lo menos de la mitad más uno, cambia la metodología y cada uno deberá elaborar los documentos propios para cada evidencia. Porque pues la verdad, casi siempre hablamos los mismos, entonces yo creo que va a ser igual, siempre es Januer, Alejandra, Stephanie, Elkin, yo, Andrés, entonces pues no sé, o sea, si tampoco van a participar, también nos están afectando porque mira que por ejemplo no vamos a tener como estos documentos base y va a ser más demorado pues para las evidencias y todo. Correcto, María Fernanda. Usted llegó al punto exacto de lo que buscamos con este cambio de metodología. Es exactamente lo que buscamos. Que las personas que no participan, participen. Porque como ustedes pueden observar, no solamente se perjudican los que siempre participan, sino absolutamente todos. Y de hecho, no es tan traumático para las personas que participan porque de alguna manera están como muy al tanto del tema y están como muy pendientes, ¿de acuerdo? En cambio, los que no participan sí les va a quedar mucho más complicado porque no van a tener ya documentos base o documentos de apoyo. Ya tendrán que construir todo desde cero. ¿Tiene alguna forma de clasificarlos, instructor? O sea, Lo que clasificar pasa a es, personas que no l- participan, obviamente sin pasar por encima de los derechos que tienen como tal al tema de la preparación. Pero si la idea es que ellos participen, por lo menos que se pronuncien una que otra vez. sí, es correcto, eso es lo que buscamos. Entonces, por ejemplo, para la metodología que vamos a trabajar en la siguiente sesión, precisamente buscaremos eso. Entonces, como es continuación de estas dos evidencias que estamos trabajando hoy, abriremos espacio para que las personas participen. Si hay participación, no hay ningún problema, volvemos a retomar, volvemos a participar entre todos. Si no hay, cada uno construye o cada uno define su esquema o su forma de participar. La- ¿Qué es lo que pasa? Que las varios dos evidencias son han... para esta semana. ¿Perdón? Las dos evidencias son para esta semana. Los documentos de Word y el Excel de simulación, ¿todas estas dos son para esta semana o una es No, para esta señor. semana y la simulación para otra semana?
No, señor, para esta semana solamente es el documento de Word. Ok. Estoy todavía en ¿Vale? clase, papi. Entonces, para quedar bien claros todos con la idea centralizada, el documento de Word va a tener es la propuesta que nosotros ofrecemos para quedarnos con el negocio, con el Sí, producto, señor. con la carga. Sí, es una carta muy ejecutiva donde usted presenta una oferta para tratar de quedarse con ese negocio, en efecto. Instructor, ¿me escucha? Sí, regáleme un ratico, Claudia tenía la mano levantada a Andrés. Siga Andrés, por favor, y ahorita le damos el paso a Claudia. Bueno, buenas noches, señor instructor y compañeros. Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, yo ya para la otra semana, como siempre, pues he venido ya un poco, pues, cambiando el tema de horarios de labor. ¿Habría alguna dificultad o algo así que tenga inconveniente, ya que, pues, por ejemplo, la otra semana tengo un turno de tarde de 2 a 10? Entonces no podría estar dentro del encuentro sincrónico. ¿Hay algún inconveniente? Y eso por un lado. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿se me dejaría entonces el link de pronto de la clase o el encuentro sincrónico en la plataforma, señor instructor? Bien, respondo a la primera pregunta. En las situaciones, y Andrés es una de las personas que se caracterizan por entregar de manera anticipada los turnos de trabajo, y en eso hemos sido como muy colaborativos y por supuesto hemos tratado de apoyar al máximo. Cuando ustedes nos informen de manera anticipada que por X o Y motivo de fuerza mayor no pueden asistir a la sesión, no hay ninguna dificultad, ¿de acuerdo? Porque precisamente lo están informando en los tiempos y con la debida anticipación y justificación. Entonces, por ese lado no se preocupe. Dos, el tema de las grabaciones permanece idéntico, es decir, máximo a los 2 días hábiles siguientes estará disponible la grabación en el MS Sayuna, tal y como lo hemos venido trabajando. Eso sigue igual porque esa es una obligación que tenemos los instructores. Independientemente de la metodología o de que no hayan documentos de apoyo, de soporte adicionales a los que están en la plataforma, las grabaciones de las sesiones tienen que seguirse colgando. Entonces ahí no van a tener dificultad porque en efecto ustedes van a poder replicar eh, las grabaciones en cuanto estén disponibles, como vuelvo y repito, máximo 2 días siguientes a la finalización del encuentro, es decir, en este caso máximo el jueves. Y generalmente tratamos de proyectarla o de dejar la lista ya disponible los días miércoles, pero por alguna eventualidad, pues sí debo informarles que por lineamiento tenemos hasta los 2 días para hacerlo. Entonces de eso también pierdan cuidado porque eso sí va a estar. Lo que por ahora o hasta que miremos que mejora mucho la participación y ser un poco más interactivo el asunto, lo que no va a haber es los documentos de soporte, documentos de apoyo, ni tampoco las presentaciones, no. Todo va a ser es a la grabación y todo quedará debidamente grabado para que ustedes lo tengan que consultar. Yo entiendo y comparto lo que nos anota María Fernanda en el chat, ¿no? Es triste, sí, puede ser triste para muchos o para algunos. Pero tengan en cuenta que ya vamos 7, 8 meses de formación, ya hemos dado espacios para que todos estemos como en igualdad de condiciones. Ya se le ha invertido por parte de ustedes mucho tiempo, mucho sacrificio y obviamente hay que tratar de empujar o jalar al grupo para que entre todos estemos como lo mayormente conectados posible y participativos posible. Me llamaba mucho la atención de un par de documentos que leía precisamente de los compañeros y en el uno decía, mire, es que lo que pasa es que hay que buscar la manera para que participen con cámara abierta o con participación de voz, porque en muchos de los escenarios se pregunta algo y la gente está en otro tema, está en otro cuento, está en otra labor y no está prestando atención a la sesión. En otros documentos, incluso con datos, nos enviaban, dice, mire, que es evidente que la gente no está pendiente del encuentro sincrónico y de la actividad que se está desarrollando, porque pasa o media hora, 1 hora o 2 horas y siguen conectados a la sesión cuando ya se terminó. Entonces son situaciones que nos ponen a reflexionar y que nos invitan a reflexionar y a mejorar los procesos. Realmente es eso. Y vuelvo y repito, donde el rol ya más protagónico va a ser de ustedes como aprendices y no de nosotros como instructores, tal y como lo indica la metodología SENA.
Si ustedes revisan la estructura curricular, los documentos SENA, dice que el protagonista y centro del proceso de formación es el aprendiz, y más en la virtualidad. Entonces ya hicimos pues lo propio para tratar de apoyar al máximo al grupo. Perdimos un poquitico como la participación y lo que buscamos es recuperar eso y miramos o tomamos decisiones al respecto. De hecho, ustedes mismos podrán solicitar en su momento, dirán, mire, hoy participamos 15 personas, entonces replanteamos y no habrá ninguna dificultad, lo podremos hacer. Yo creo que, Al- yo, yo creo que es un tema más de conciencia de todos los que están en el tecnólogo. Yo los invito a que reflexionemos sobre el tema de las personas que no participan y que no entran, las que tienen ese tipo de conducta, lo que es una mala práctica. Mi hija está en un tecnólogo y le estuvo pasando algo parecido, está haciendo lo mismo que nosotros, sino que ellos van mucho más atrasados. Y el resultado de la operación fue que le unieron 4 fichas. Hay casi 100 personas en la clase y les toca eso, les toca abrir cámaras, abrir micrófonos y a veces las clases les duran hasta 3 horas y están teniendo clases básicamente todos los días y en la tarde. Entonces yo invito a las personas que de verdad quieren sacar este proceso adelante, ya que vamos básicamente a la mitad del camino, ya sería una pérdida de tiempo y de vida literalmente echar para atrás, a que se pongan al corriente. Y yo estoy seguro de que si todos ponemos nuestro granito de arena y el empeño y el empuje para sacarlo adelante, podemos volver a tomar el camino que traíamos, porque básicamente estábamos trabajando bien, bastante dinámicos, nos ayudamos entre todos. Y lo que les decía yo por el grupo que tenemos interno, cualquier persona que necesite ayuda, pídala que todos estamos prestos a colaborar, los que sabemos, los que no sabemos, hasta yo he tenido que pedir ayuda muchas veces porque no he escuchado bien la clase. Si lo hago yo, que trabajo en esto, la persona que no sepa, pues háganlo con más veras. Yo los invito a que nos pongamos la camiseta para que saquemos esto adelante. Sí, señor, muchas gracias, de eso se trata, ¿no? Y lo que dice ya no eres una realidad, ya nos llegó una alerta precisamente por tema de no ingreso a plataforma LMS. Entonces hablaba yo con mi coordinador y me decía, mire, lo que pasa es que, decía Milton Mauricio, por hacerles un favor y por apoyarles, los malacostumbró. Y muy seguramente es cierto, aunque me resisto a creerlo, pero con lo que menciona Januer, muy probablemente sí. La metodología SENA es bien diferente a lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? La metodología SENA simplemente es un material de apoyo, unas actividades definidas en la guía, encuentros para aclarar dudas, inquietudes y se acabó. Nosotros hemos tratado como de hacer algo un poco diferente y por fortuna, a la fecha, pues más o menos entre 30 y 35 personas están entregando evidencias. Eso hace de que por ahora no tengamos riesgo de que nos unifiquen las fichas. Eso es importante y aspiramos mantenerlo así. Sin embargo, sí tiene que haber como ese despertar de absolutamente todos, esa participación un poco más interactiva, que podamos resolver cualquier eventualidad que se vaya presentando. Y por obvias razones, pues como lo indica el compañero, pues al unir 4 fichas, de cada ficha 20 o 25 personas son más de 100. Y por obvias razones, atender grupos supremamente numerosos se vuelve más dispendioso y el nivel de exigencia tiende a crecer. Entonces, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. En el chat nos dicen complicado entregar las evidencias sin esas presentaciones o sin ese soporte. Complicado para nosotros que estamos como acostumbrados a esta metodología que es un poco diferente o que hemos querido impulsar a nivel de los programas de formación de esta área, ¿no? Pero realmente no, tal y como lo menciona el compañero, en las demás acciones de formación, muchos de ustedes que han sido aprendices del SENA, en modalidad virtual se dan cuenta que no, simplemente todo el mundo está ya acostumbrado a leer un material de apoyo, a tener una guía de aprendizaje, a resolver la guía con sus propios recursos y estuvo. Acá sí hemos hecho como ese híbrido metodológico que aspiramos, pues dependiendo cómo responde el grupo, recuperarlo un poco, o por lo menos que las sesiones se vuelvan un poco más participativas para que todos tengamos otra vez la posibilidad de. Eh, Compartiendo un poco lo que dice Elkin, ¿qué es lo complejo del asunto? Lo complejo del asunto a partir de hoy es que anteriormente usted no tenía como mucha necesidad de revisar en detalle la guía o la plataforma porque en la presentación que yo le suministraba estaba todo ahí ya depuradito y compilado. Ahora no va a haber esa opción, entonces le va a tocar hacer el ejercicio completo
de ir a plataformas, de ir a ver la grabación, de ir a leer la guía de aprendizaje como muy en detalle, muy pormenorizadamente, para tratar de presentar la evidencia de la mejor manera posible. Realmente, pues si lo vemos desde ese punto de vista, sí se habrá perdido como un poquito de la flexibilidad o la facilidad que estábamos promoviendo. Pero vuelvo y repito, si el grupo pues se me queda o no reacciona o no nos responde, tenemos que jalarlo o empujarlo, lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Pero depende de todos ustedes, definitivamente depende de todos. Volvemos al tema, señores. Dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver, algo más que tratar en cuanto a la evidencia. Señor instructor, y como hoy estuvimos muy participativos, muy juiciosos, muy activos, usted nos puede compartir el formato del documento en Excel, por favor. Hoy estuvimos juiciosos. Eh, l- La tarea como los tal, es decir, mismos de siempre. Los que mismos de nos, siempre. que Lo nos que pasa, comparta Ah, qué tenemos que hacer, es lo que refiere ella. sí, sí. sí, es para guiarnos en el formato. Verá, lo que pasa es que definitivamente si no dejamos un precedente, no vamos a resolver el asunto. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que con 1 o 2 semanas que nos toque, eso es como todo en la vida, ¿no? 1 o 2 semanas que nos toque durísimo, luego las cosas vuelven a su cauce. Entonces por ahora no va a ser posible. Ah, Definitivamente no. bueno, profe, gracias. Claro que sí. Linda Lorena tenía levantada la mano, y luego Jamie. Sí, no, pues era es lo que iba a decir la compañera, pero pues no iba a solicitar, digamos, el Excel, sino de pronto la presentación. Pues a veces uno se guía bastante por la presentación, sí, pero pues ya veo que no hay posibilidades tampoco. Por hoy no. Por hoy Yo tengo una definitivamente no. propuesta, yo tengo una propuesta, Está Cuéntemelo todo. bien. una Perdón, negociación. perdón, vamos con Jamie y continuamos con Januer. Hola, profe, buenas noches y compañeros, Buenas cordial saludo. noches. No, pues, profe, la verdad, la persona, yo me he desconectado bastante, pues, porque he estado con muchas cosas y el computador se me ha dañado también, pero de antemano agradecerles bastante por la disposición, el tiempo que nos brindan. Yo también estoy poniéndome al día y pues me parece bien esa metodología que ya nos puso ahora para meterle más compromiso a las actividades. Vale, perfecto. Sí, yo creo que como todo, ¿no? Ahí vamos probando y vamos definiendo cositas. Para tratar como de que precisamente el grupo no se nos disperse. Januer, lo Yo escuchamos. tengo, yo tengo una propuesta para todos los compañeros. La mayoría de los que estamos acá no es que manejan el tema de logística. Los que sí sabemos cómo se maneja, pues para nosotros no es difícil. Es un tema que podemos sacar nosotros en media hora. Yo siempre les comparto, y el instructor lo sabe, que yo les comparto por lo general los trabajos que yo hago cuando tengo el tiempo y el espacio. Ya que el instructor Milton, por temas ajenos a su voluntad, no nos va a compartir este tipo de material. Yo sí le quiero pedir que nos regale de una forma muy concisa qué tenemos que hacer y cómo. Obviamente, ustedes tienen que hacer esto para esto y por esto. Y los compañeros, yo los invito que en el grupo que tenemos interno, hagamos el trabajo y el que tenga duda, pues yo les voy pasando guía. No solamente yo, Lorena también tiene mucho conocimiento, es una persona que tiene un empuje en el berraco para este tema. Está también Ana María, todas las compañeras que tienen nexos con todo lo de logística, que son varias, con las que yo hablo constantemente. Y nosotros les apoyamos a las personas que hagan falta, las personas que no tengan conocimiento, pero este es un tema de compromiso. A mí también me incomoda lo personal, que de pronto nosotros estamos tratando de sacar algo adelante y las personas vienen un ratico, hablan 5 minutos, se les colabora con la tarea y se desconectaron. Yo también considero que eso es llevar a cuesta a alguien que no tiene ganas de hacer las cosas. Si se ponen en compromiso para trabajar, para ayudar, yo les sigo compartiendo el material a las personas que no saben y a los que son aparte de lo que ya el grupo que nosotros tenemos con el que nos apoyamos. Entonces, el profesor, yo sé que nos va a regalar muy conciso qué tenemos que hacer y en el grupo interno yo les colaboro con información que les puede servir para hacer la tarea mientras la sacamos adelante. Y también considero que la persona que no tenga ganas de esto, pues saquémosla del grupo. Pienso yo acá, el grupo interno que tenemos nosotros, para que no pase lo que decía Fernanda. Obviamente estamos llevando a cuenta a una persona que no tiene ganas ni el empeño de hacer las cosas. Y si tiene alguna situación especial por la que no puede hacerlo, manifiéstelo,
que igual nosotros le ayudamos con todo el amor del mundo, pero es un tema de ganas y de impulso lo que tenemos que tener todos. No sé si a alguien le parezca bien la propuesta, y yo sé que el tutor sí nos va a regalar muy conciso la tarea que tenemos que hacer. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, De me hecho, mire parece bien. que sí, hacía falta este espacio y como ustedes se dan cuenta del sentir de varios de los compañeros y obviamente de nosotros como instructores también. De manera muy precisa y muy concisa, ¿qué es lo que hay que hacer? En la primera evidencia, que es la que hay que entregar hasta el próximo martes, es un documento de Word de oferta de servicios. Es decir, cada uno de ustedes o cada equipo de trabajos le va a entregar a la empresa Limpiecitos S.A. una proforma o cotización u oferta de servicios, que para el caso es lo mismo, de cuánto valdría y en qué condiciones le transportarían. 15.000 unidades de máquinas de afeitar, más 50 litros de loción tópica para prevenir caída del cabello, más 20 galones de etanol, más 4 cilindros de oxígeno de 20 libras cada uno, más 20 litros de zumo de limón, más 8 sacos de bicarbonato de sodio u 8 bultos de bicarbonato de sodio. La propuesta que debe hacer es para transportar esos productos desde la zona franca de Zipaquirá hasta Barranquilla. Eso es lo que hay que hacer. Es un documento de Word en el que usted le dirá, mire, yo puedo hacer ese transporte por tanta plata, en tales condiciones y con tales pormenores. No es mal. Ya de hoy en 8, dependiendo cómo nos vaya, de hoy en 8 vamos a abrir un espacio al iniciar la sesión para recibir aportes de los compañeros y para recibir participaciones. Y ya de hoy en 8, cada uno de ustedes, ya con los documentos que tiene o con la consulta o investigación que ha hecho, ya puliremos el Excel y haremos la simulación de cada ejercicio. Ojo, de una vez los prevengo y los alerto. Ustedes van a hacer una propuesta en Word o una oferta de servicios o una cotización o proforma, como le quiera llamar, cualquiera técnicamente es correcta. Pero ¿qué va a pasar dentro de 8 días? Que Limpiecitos, en este caso yo como gerente de Limpiecitos, o el gerente de Limpiecitos le va a solicitar a cada uno de ustedes que de la propuesta que presentaron, tenga en cuenta X o Y solitud para ver si se puede hacer o no. Y de acuerdo a eso cambiará un poco el panorama de la simulación. Me explico. Supongamos, Januar presenta una oferta por 4 millones de pesos. Entonces, yo como limpiecito le digo, bueno, Januar, no hay ningún problema, me parece bien, pero ¿qué le parece si me rebaja un poco el costo del seguro? No quiero que haya un cubrimiento tan alto, sino un poquito más bajo. Entonces, Januar deberá definir si lo puede hacer, si no lo puede hacer. Y de acuerdo a eso se hace una negociación. Si se hace la negociación, se hará la simulación en detalle, que es el Excel que les mostramos en la grabación. Eso es más o menos lo que va a cambiar, ¿de acuerdo? O en algún caso les diremos, mire, a los señores de tal empresa, si necesitamos el transporte, pero no me sirve que lo haga en 30 horas, sino en 25. ¿Lo puede hacer, sí o no? Listo. Algo por el estilo para que todos los ejercicios sean diferentes. No es otra cosa la que va a suceder. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Soy claro con lo que hay que hacer? Sí, señor. O sea que dentro de 8 días vamos a tener pues las dos, porque igual no se puede hacer una sin tener la otra. Correcto, Entonces, ya ahí, por ejemplo, la Excel no la podemos subir porque si vamos a socializar y usted nos hace como esas preguntas, hay cosas que le vamos a cambiar. correcto. O, o si se puede montar antes, ¿no? No, si gusta lo puede montar, ¿no? Porque no se olviden que son dos cosas diferentes. Una cotización pro forma o propuesta es diferente al cierre de un negocio. Siempre va a haber cambios. Es muy rara la vez en la que un negocio se cierra en las condiciones iniciales. Siempre hay algún descuento o algún adicional o algún servicio posterior o postventa. Incluso puede darse el caso Mm. que el precio sea el mismo, pero por ejemplo yo le diga a María Fernanda, de la propuesta que usted me hizo, listo, no hay ningún problema, la tomo, pero solamente necesito que me garantice que el rastreo por GPS va a ser cada tanto tiempo. Usted me dice sí y lo incluye y ya, se acabó. Ah, bueno, listo. Valen pues unos compañeritos, ahí tienen un valor de lo que podría ser ajustado a los valores reales actuales del transporte y carga desde Zipaquirá hasta Barranquilla. Ya con ese dato que les acabo de poner en el chat, ya se pueden ir basando lo que vale el flete de ese viaje con la mercancía que el instructor nos suministró.
Ojo, hay que tener cuidado que ese es un dato específico, pero cada uno de ustedes debe definir qué tipo de transporte y en qué condiciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un flete de un vehículo reefer o refrigerado que un vehículo normal para carga normal. Ténganlo en cuenta, incluso los seguros también pueden cambiar. Pero el dato de referencia ya lo puso Januar y en efecto, ya dependiendo de qué adicionales o qué situaciones se deban contemplar, variará un poco, pero más o menos ese es el estándar. Señor instructor, pues es que yo tengo acá un ejemplo de un viaje de Zipaquirá, precisamente de la planta de Bavaria, de la cervecería, perdón, hacia Barranquilla y están pagando 6.384.000.000, 84 pesos. 6 Pero millones qué cantidad es y qué tipo de vehículo? es un vehículo 5 ejes. Esa es la razón. En Ah, la ok, cotización que nos hace Januar, este es un vehículo máximo, es un sencillo de 12 toneladas, aunque para mi ok. gusto es uno de 4,5 5 toneladas. ¿Januar nos confirma? Si es de 5, Ajá, en efecto. Ah, En ok. cambio, el que plantea Jenny es uno de hasta 35 toneladas. Sí, en este caso son 16 toneladas. En efecto, pero por volumen, pues va en tractomula grande. Sí, señor. Ah, bueno, Es listo. correcto. Listo. Precisamente eso es lo que buscamos, que cada uno de ustedes empiece a analizar eso y a tomar esas decisiones. Porque mire, así a simple vista y solamente si lo hablamos en términos de recurso económico, pues pasar de 2.600.000 a seis millones, pues resulta complejo. Pero ya con el análisis que acabamos de hacer, ustedes ya lo pueden ir digiriendo un poco más fácil. Linda Lorena, siga, por favor. Señor instructor, es que estaba pues mirando en el sistema, estaba mirando, digamos, para poder cargar en un solo vehículo, pues viendo el ejemplo que usted colocó, hay productos que tienen que ir, digamos, en Thermo King y otros que pues pueden ir en carga seca, ¿sí? Estaba mirando tipo de furgones así, porque en realidad pues lo que yo manejo, usted se ha dado cuenta que la mayoría es deportación y exportación, que son puros contenedores, pero hay algo que se llama isotérmicas, furgones isotérmicos, eso también vienen en mula. O sea, es que la verdad estaba Sí, mirando, pero pues fue muy poco lo que, o sea, ese tipo de vehículo se podría manejar para este traslado. sí, de hecho es el más adecuado, ¿no? Es el más sí, adecuado, pero sí, sí se puede manejar. sí, Ok. ¿A nosotros qué, tenemos un isotermo. a qué se Correcto. refiere específicamente con isotérmico, señor instructor? Discúlpeme. Que no es solamente refrigerado, sino es de control de temperaturas, es decir, puede carga que necesita control de temperatura más carga normal que no la necesita. Y tiene una variación según sensores y el equipo que tiene el vehículo. Eso es como los aviones. El mundo de Exactamente, los aviones hace lo mismo. Son isotérmicos. Bajan o suben la temperatura según la necesidad. Tanto la altura como el término de las ciudades. Por ejemplo, Bogotá tiene un nivel de temperatura diferente a cuando vas bajando hacia la costa. Lo correcto. que pasa es que, qué pena con usted, señor instructor y Januar. Lo que pasa es que cuando yo trabajé en una empresa de refrigerados y ahí cuando manejábamos la parte de congelados y refrigerados, o sea, cuando iban -4, que era pues la temperatura normal que teníamos que enviar el producto, o cuando manejábamos un congelado, digamos, por ejemplo, enviábamos en una mula los dos, tanto congelado como refrigerado, que era -18 y -4, que era la temperatura normal, los separábamos con mamparas. Entonces, eso era lo que estaba mirando a ver si se manejaba de la misma manera, pero pues aquí como que es distinto. Sí, es un poco distinto, ¿no? Aunque ten en cuenta que el trayecto no es muy extenso, estamos hablando de entre 20 y 25 horas de transporte. Es posible hacerlo también en un solo vehículo y obviamente tener algún esquema diferente de control de temperatura. Si ustedes analizan el ejemplo que yo les mostraba, iba en un isotermo, pero lo que requería de un control de temperatura un poco más exhaustivo, adicionalmente iba en neveras de Icopor, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de eso, se puede como llegar a un punto de acuerdo logístico para que el transporte sea lo más compacto posible y lo menos costoso posible. Ok, vale, señor Reitero, instructor.
Pues Vale, Lorena, en el entendido de que todo resulte normal, ¿no? Porque si hay alguna eventualidad, son riesgos que hay que empezar a asumir. Siga, Yanuel. nos- nosotros cuando se hace ese tipo de mercancía, se hace en un FTL, es un full loader, es decir, todo lo que tenemos hay que meterlo en un camión, sí o sí, Sí, y señor. aquí los sencillos también se usan los tridimensionados, y obviamente se hace control de temperatura, y se tiene en cuenta si hay alguna eventualidad en el camino que dejamos a la mano, lo que sí necesita refrigeración. Por ejemplo, un ejemplo, en Pailitas hubo una manifestación y nos cerraron Pailitas, me acuerdo como por 4 días. La mercancía que necesitaba refrigeración más baja, la teníamos básicamente a la mano. ¿Qué se hizo? Se llevaron motos con cavas de copor y lo que Ujú. o credos, y sacaron la mercancía y las aseguraron los credos y las llevaron en moto hasta pasar del otro lado. Y del otro lado ya las quedó en camión. Si lo hubiésemos hecho en un isotermo, no hubiésemos podido hacer ese movimiento por el tamaño, por el espacio. De acuerdo. Pero eso generaría un extra costo. O sea, pues en mi caso, eso me generaría un extra costo porque ¿cuántas motos o cuántos vehículos de más necesitas para trasladar esa mercancía? O sea, ¿yo cómo lo manejaría? Lo que yo les decía, digamos lo que se necesita con temperatura mucho más, o sea, que se necesita con temperatura, bueno, un ejemplo, no sé, el zumo de limón y todo eso que digamos es que esté al 5 yo lo manejaría para debajo del termo y lo que no necesita temperatura colocaría una mampara y lo colocaría en la parte, digamos, hacia la puerta, que ahí ya sería un Correcto. nivel medio de temperatura y ahí no generaría nuestra costo. Ahí lo que tocaría, caso tal como dice Januar, de lo cuando hacen los cierres es tratar de regular el ACPM de los vehículos, que el vehículo no se va a quedarse en ACPM. Eso sería lo principal y no generaría ningún extra costo. Pues es mi Perfecto. pensado, ¿no? Sí, claro, no, Mire claro, que hay total. dos alternativas, ¿no? Y, Dos. Cualquiera de las eh, dos puede funcionar. esos son los planes de contingencia que se tienen para ese tipo de casos. Y lo que tú dices es totalmente cierto. Uno trata de hacer que el viaje sea un viaje directo, obviamente uno toma en cuenta esos temas. El tema sobre costo muchas veces se asume es para asegurar al cliente, porque un cliente feliz es un cliente permanente. Correcto, de acuerdo. Pero tú sabes ahorita con el cambio que va a haber, pues va a generar mucho extra costo y mucho cliente se va a salir por lo mismo, porque tú sabes que ahorita va a haber un cambio en el transporte, creo que a partir del 1 de diciembre va a haber un cambio supremamente de todo, en los valores del Y flete y se está, mucho, exacto, o sea, eso va a estar de locos. Y no solamente por el tema de CISECTAC, sino por el tema de combustibles y todo el tema de los nuevos gravámenes a la importación de vehículos, ¿no? Viene un panorama bastante complejo. Es correcto. Bien, perfecto. Mire que hoy hemos tenido una sesión bastante participativa, mucho más expedita y enriquecedora para todos. Eso es importante. La idea es que recuperemos eso, que recuperemos eso. Habrán sesiones donde casi que, entre comillas, obliguemos a participar a los que poco lo hacen, precisamente para que se vayan adentrando en el tema. Bien, de mi parte no tendría más que aportar a manera de conclusiones y para cerrar la sesión, varias cosas. Mire que hay varios puntos de vista de cómo hacer ese tipo de transporte. Todo depende de la situación de mercado y de la investigación que usted haga y también desde su punto de vista, como en este caso, como supervisor de transporte o como futuro tecnólogo en gestión integral del transporte. Entonces, ¿usted qué quiere? Mantener el cliente, quiere ofrecerle menores costos, quiere ofrecerle más seguridad, quiere ofrecerle plan de contingencia, quiere ofrecerle mayor flexibilidad o quiere ofrecerle mayor rigurosidad, pero con una confiabilidad mucho más alta. Entonces, solamente con tocar esas 6 variables que acabo de mencionar, pueden haber 6 ofertas de servicios diferentes para los mismos productos en el mismo trayecto. Y eso es lo interesante de eso y es lo que vuelve activo a la gestión logística y logística de transporte dentro de las áreas pues, de mayor impacto y desempeño para la movilización del país. Básicamente sería eso, entonces agradecerles mucho su atención, su participación y nos encontramos de hoy en noche en punto de las 7. Haremos un ejercicio, incluso construiremos entre todos un Excel o algún documento y pediremos referencias de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, su oferta de servicios dice que son 3 millones, porque son por esto, en la suya dice son 2, son por esto.
y entre todos tomaremos decisiones de cuál es la opción más viable y quién se aproxima más a la oferta que sea más mm, atractiva para un cliente, en este caso para transportar ese tipo de productos. Para los que son relativamente nuevos en este tipo de cosas, ojo con el tema de empaques y embalajes, eso es una conclusión bien importante. Usted no me puede poner junto, por ejemplo, el alcohol y el zumo de limón pegadito al bicarbonato de sodio, no puede hacerlo. Tenga en cuenta que puede haber algún riesgo, puede generarse alguna situación de contaminación cruzada, puede generarse algún tema de Volátil. mezcla de productos. Entonces tengan muy en cuenta eso, ¿no? Cómo se va a transportar, qué tipo de empaque, qué tipo de embalaje, dónde se va a ubicar cada uno de los productos para que no vaya a tener dificultades. Y ojo para todos que llevan 4 cilindros de 20 libras de oxígeno, ¿no? Mucho cuidado con eso también. Entonces analícelo, échele cabeza, construyan entre todos y tomen decisiones lo más asertivas y acertadas posible, ¿de acuerdo? De mi parte, agradecerles mucho. Nos encontramos dentro de 8 días. Que me les rinda mucho y estamos atentos a cualquier eventualidad. A usted, señor instructor, muchísimas gracias. Hoy fue de verdad una sesión muy participativa y muy educativa. Muchas gracias. Vale, a ustedes muy amables. Muchas Feliz noche, señor gracias. instructor. Muchas Gracias a todos. Feliz Muchas noche. gracias, señor instructor, y feliz noche para todos. Lo Dato, mismo, gracias. Descansa. yo el jugo de limón lo metería en garrafas, por si acaso. Yo no, yo lo llevaría en vidrio. Ese es un tema de discusión interesante, Gerard. Bien interesante. ¿Cuál, Ah, es cuál? que para usted las garrafas son materiales plásticos. Para mí la Lo que garrafa, no pasa, sé si usted ha escuchado hablar del pecho hundido en la costa. Es una garrafa de 5 litros, pero no es plástica, es una botella de vidrio.